Hola, soy Pablo Viñaspre, consultor de España y fundador de dos startups, Fitness KPI y Vivo. Bueno, estoy aquí para hablaros en esta media hora de una ponencia que es Blockbuster versus Netflix, ¿qué camino eliges? ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia. Blockbuster se creó en 1985, tenía presencia mundial con miles de establecimientos en muchos países y en ese momento Netflix le ofreció ser la encargada de la parte digital del alquiler de películas. Y Blockbuster denegó la oferta y les dijo que cuando hubiera que dedicarse al alquiler por internet, ellos lo harían, que ya sabían lo que hacían. Obviamente todos sabemos que eso no ocurrió y que nunca se supieron adaptar a la venta por internet y la empresa quebró en el 2010 con una deuda de 900 millones de euros. En 2014 había cerrado todas las tiendas menos una. Por el otro lado, Netflix se fundó 12 años más tarde que Blockbuster, se fundó en 1997 y la mitología cuenta que uno de sus fundadores, el cofundador, Reed Hastings, tuvo la idea de crear un servicio de alquiler de películas mucho más flexible porque le pusieron una multa de $30 cuando entregó en un Blockbuster con retraso una copia de la película Apolo 13. Y a partir de ahí cambió el mundo del entretenimiento como lo conocemos. Esa es la historia de Netflix y Blockbuster. Y la pregunta es, ¿qué hizo realmente desaparecer a Blockbuster? ¿Fue su incapacidad para reaccionar y pivotar en el modelo de negocio? ¿Fue que no supieron ver el nuevo consumidor y el futuro de la industria? ¿Fue que no supieron pasar de un servicio presencial a uno virtual? Seguramente hubiera sido más fácil para Blockbuster alquilar zapatos o libros de forma presencial que meterse en un negocio digital. O tal vez fue que Blockbuster era tan grande que su prepotencia le hizo pensar que no podían desaparecer y que ni el nuevo consumidor ni las nuevas tendencias le podían afectar. Bueno, seguramente sería una mezcla de todas esas cosas, ¿vale? Lo interesante de esta reflexión es ver que el sector del fitness se encuentra en un momento bastante parecido al que se encontraba Blockbuster cuando apareció Netflix. El fitness está en un momento en el que el modelo de negocio es un modelo poco flexible para el consumidor, un modelo con una cuota única que o te gusta o no te gusta, un modelo en el que hay una parrilla de actividades dirigidas y si te va bien por horario y por tipo de actividad te cuadra y si no, no te cuadra, ¿vale? Un modelo de fitness actual poco centrado en el cliente, es el cliente el que tiene que adaptarse y no el club. Y además, hoy día los clubes están forzados a entrar en un modelo tecnológico, que es todo este fitness on demand, del que saben muy poco y además compiten con grandes operadores, tipo Amazon, Google o muchos otros. Y estos competidores son competidores que ya han nacido tecnológicos y que por lo tanto tienen una ventaja competitiva. De hecho, hoy sabemos que en parte de la oferta de home fitness que tiene el consumidor hay más tecnología en esa oferta que la que hay en los propios clubes de fitness. Y esta es un poco hoy la pelea, es esta, ¿no? La pelea que tienen los clubes es entrar todos como locos a este fitness on demand, ¿no? Como decir, no, esto es una tendencia, tenemos que ofrecerlo a nosotros. Pero si volvemos por un momento al caso de Netflix y Blockbuster, cuando empezó toda la historia de Netflix, ¿cuántos Blockbuster o cuántas empresas que alquilaban películas de forma física, cuántas de ellas montaron alquileres a través de Internet y tuvieron éxito? ¿Cuántos Netflix hay? Muy pocos, ¿verdad? ¿Por qué hago esta reflexión?
Porque creo que hoy el sector está poniendo demasiados recursos en querer dar una oferta digital en la casa del cliente y se está olvidando de que para que en un club de fitness funcione el fitness virtual, el fitness on demand, para que funcione, tiene que haber un muy buen servicio presencial. O sea, la clave del fitness virtual es el fitness presencial. Y solo podemos competir con esas grandes empresas con una oferta virtual si somos capaces de que en el presencial generemos un engagement súper fuerte con los clientes. Y para eso la oferta presencial tiene que ser personalizada, tiene que ser socializadora y tiene que ser divertida. Y cuando eso lo consigamos, entonces podremos generar una extensión de ese fitness presencial en casa del cliente, ¿vale? Que esté dentro de un programa conjunto que le ofrecemos en la instalación, ¿vale? Y que esté vinculado, ¿vale? Pero hoy debemos poner el foco en una transformación en el fitness presencial bajo mi punto de vista, porque ahí es donde tenemos prácticamente la totalidad de los clientes y la totalidad de los ingresos, porque monetizar el fitness virtual también va a ser muy complicado. Entonces, dicho eso, analicemos cuál es la situación actual del fitness presencial. Y mi valoración es esta. Mi valoración es que tenemos entre un 50 y un 80% de nuestros clientes que son zombies. ¿Qué quiere decir que son zombies? Que vienen a la instalación, se van y nadie se ha dado cuenta. Que nadie los conoce, nadie sabe su nombre, nadie sabe qué objetivo tienen, nadie sabe si tiene hijos, si no tiene, si está contento o descontento. Y esa es la realidad, y no porque la diga yo, sino porque nos lo dicen los propios clientes cuando hacemos las encuestas. ¿Vale? Hoy seguimos vendiendo instalaciones y equipamiento. Cuando viene un prospect, le enseñamos la instalación, le hablamos del equipamiento, le damos una parrilla de actividades dirigidas. En el mejor de los casos, hacemos un programa de inducción de 2 o 3 meses y a partir de ahí el cliente se convierte en un zombie y queda olvidado para nosotros. Hasta el día que solicita la baja, que volvemos a acordarnos de él. No ofrecemos un servicio personalizado a la mayoría de clientes. Y de hecho, cuando apareció el low cost, muchos clubes multiservicio, los directivos me decían: Pablo, el cliente que se ha ido va a volver porque quiere personalización. Ese cliente nunca volvió, pero no volvió porque no quisiera personalización, volvió porque no le estaban dando personalización antes de irse. Entonces no podía volver para buscar eso porque sabía que no lo iba a tener. Y si no estáis de acuerdo con que no damos un servicio personalizado, podéis hacer una prueba muy sencilla, que es coger a vuestro personal, instructores, personal de recepción, y enseñarles fotos de clientes de la instalación. Pero clientes asiduos, no clientes que no vengan, clientes asiduos, que vengan 2 o 3 días a la semana. Y preguntarles cuántos conocen su nombre, cuántos saben qué objetivo tiene, si está contento, qué actividades hace en la instalación. Veréis como entre el 50 y el 80% de los clientes son zombies. Y la tercera reflexión que hago es que los clubes hoy en el servicio presencial no hacemos nada para que el cliente socialice. Y ese es el argumento que estamos utilizando hoy para decir: no, el cliente que está entrenando en su casa va a querer volver al club porque quiere socializar. Lo mismo que decíamos con el low cost. No va a volver para socializar. Por una sencilla razón, porque hoy no está socializando en el club. Obviamente lo que digo no vale para el 100% de los clientes, pero vale para entre un 50 y un 80%, que se sienten muy identificados con esta reflexión. Y de hecho está claro que no hacemos nada para que el cliente socialice, porque hoy el cliente entra en una actividad de grupo dirigida con 20 personas y en toda esa hora no ha conocido a nadie, no ha interrelacionado con nadie, no ha compartido ni ha dicho su nombre ni se ha presentado a nadie. Con lo cual, incluso en las actividades dirigidas, que son las que más podrían socializar,
son actividades individuales hechas en grupo. Y eso es un poquito lo que pienso que debería cambiar si queremos dar una oferta digital potente. Deberíamos poner el foco en el presencial. Quiero reflexionar también sobre qué es esto que llamamos digitalización, que está tan de moda, ¿no? La digitalización comienza por un cambio en la cultura de la empresa. Todas las empresas digitales tienen una cultura y un vocabulario muy diferente a las empresas tradicionales. Por ejemplo, hablan de la metodología Agile, ágil, el concepto Lean Startup en el desarrollo de productos y servicios, la cultura de innovación y de velocidad, el concepto del producto mínimo viable, lo saco y a partir de ahí escucho al cliente, porque son empresas customer centric, escucho al cliente y el cliente es el que me va indicando cómo desarrollo ese producto y ese servicio. El concepto de pivotar, cuando veo que un camino no es el correcto, pivoto rápidamente y cambio la estrategia. ¿Vale? Entonces, el primero que necesitamos es un cambio en la cultura de las empresas. Y para ello hay algunos aspectos clave para llegar a ese cambio cultural. El primero es si los equipos directivos tienen esa visión, esa energía y esa pasión para entrar en un formato de cambio constante y de gran velocidad. Y esto no tiene que ver con la edad de los directivos, tiene que ver con la pasión, la energía y las ganas que tengan esos directivos de salir de su zona de confort y hacer que todo el equipo salga de la zona de confort. Otro cambio importante son los cambios en el personal, que debe pasar a una labor mucho más de asesoramiento, ¿vale? Y menos de instrucción. Y además de conversaciones complejas con el cliente, de intentar ayudarle, un concepto de asesor y no de instructor. Es un cambio cultural también muy grande. El tercer cambio tiene que ver con las instalaciones. Yo mantengo que no se puede dar una buena experiencia de cliente desde detrás de un mostrador o desde encima de una bicicleta o desde encima de una tarima. Entonces, si queremos entrar a este cambio en el que el cliente es el centro, debemos quitar las recepciones y que el asesor esté moviéndose libremente con un iPad, con lo que sea, y vaya a recepcionar al cliente, le pregunte qué tal, si está viniendo lo suficiente, si está contento, si está consiguiendo objetivo, le acompaña al entrenamiento y va conociendo al cliente y esa información la usamos luego para fidelizar y para ayudarle. Y lo mismo los instructores. Un instructor no puede estar encima de una tarima dando clase para una primera fila. Un instructor tiene que estar abajo con la gente, ¿vale? Y haciendo correcciones y motivaciones individuales y mirando a los ojos, porque esa es la única forma. Cuando tú te acercas a alguien, a 1 metro de alguien y tienes una interacción personal, esa es la única forma en la que te sientes incómodo si no conoces el nombre de esa persona. Mientras estés encima de una tarima a varios metros, te vas a sentir cómodo conociendo el nombre de 2 personas, de 30, conociendo de 2, repitiendo ese nombre y mirándolos a ellos todo el rato. Y otro aspecto clave para la digitalización es decidir en un club de fitness qué es proceso y qué es asesoramiento. Todo lo que es proceso, la tendencia va a ser automatizarlo a través de tecnología, y todo lo que es y todo lo que es asesoramiento tiene que ser 100% o altamente personalizado. Con lo cual los recursos humanos se van a poner en todo lo que es asesoramiento y todo lo que es proceso se va a automatizar. Un ejemplo, el proceso de ventas podría automatizarse a través de un tótem y que sea el propio cliente el que se da de alta. Pero igual para un club el proceso de baja no lo considera proceso, sino que lo considera asesoramiento. Entonces, en el proceso de alta va a poner tecnología, pero en una solicitud de baja va a poner una persona. Porque esa persona puede darle la vuelta, puede alargar la vida de ese cliente, puede recuperarlo. Entonces, cada club deberá decidir qué es proceso y qué es asesoramiento y llevar la tecnología hacia la parte de procesos. Para mí hay 3 grandes áreas en las que debemos digitalizar. La primera es toda el área que tiene que ver con datos. Todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, con Big Data,
con datos, no solo datos del cliente, de lo que hace, de cómo lo podemos segmentar, sino también datos de la empresa, lo que llamamos los KPIs. Toda esa información es la que nos va a permitir gestionar mucho mejor. Todo, para llegar a las acciones que puede hacer un directivo en una instalación, antes tiene que haber un análisis de datos, tiene que haber una toma de decisiones estratégicas y operativas, y a partir de ahí están las acciones. Muchos directivos están en este área de acciones, pero no han hecho un buen análisis ni que les haya generado una toma de decisiones. Y esto lo que lleva suele ser a acciones inadecuadas. Ahora, para que podamos estar aquí, que es la parte importante, y estar con la gente, necesitamos que este análisis de datos, esta información, nos llegue de forma automatizada, que incluso el análisis se haga automatizado a través de algoritmos de inteligencia artificial y que nosotros, con toda esta información ya analizada, solo tengamos que tomar las decisiones y ponerlas en práctica. ¿Vale? Entonces, esta es una gran área de digitalización. La segunda gran área tiene que ver con todo lo que es dar comunicación y feedback inmediato al cliente para que vea cómo está mejorando, cómo se está acercando a su objetivo, qué es lo que está haciendo. Todo lo que tiene que ver con darle más información y formación al cliente es otra gran área a digitalizar. ¿Vale? Y la tercera gran área tiene que ver con lo que os comentaba antes, con automatizar todo lo que sean procesos. Esta mujer de aquí está haciendo una compra en una tienda y en vez de cobrarle una cajera, está cobrando ella misma. Ella directamente, sin intervención humana, pasa los productos por un lector de código de barras, paga y se va. Esto es un proceso y se tiene que automatizar. Y cuando esto sucede, ahora os preguntaréis, ¿vale? ¿Y la chica que hacía este trabajo, la trabajadora, dónde está? Pues las empresas tienen dos opciones. Una es que esa persona esté en su casa, con lo cual supone un ahorro para la empresa. Y otra, que es la que debería ser y que seguramente es la más inteligente, es que esa persona se haya reinventado y en vez de estar en la caja cobrando, que eso lo puede hacer una máquina, esté en el lineal asesorando a los clientes. Y cuando un cliente va a comprarse una raqueta de tenis o unas zapatillas, está asesorándole para que haga una buena compra, para que haga un cross-selling, para venderle algún otro producto, etc. ¿Vale? Y ahí es donde aporta valor y eso es complejo y no lo puede hacer una máquina. Entonces, esas son para mí las tres grandes áreas en las que debemos digitalizar. Cuando hablamos de cómo trabajar la experiencia, estas son un poco las áreas que creo que deberíamos trabajar para mejorar la experiencia del cliente. ¿Vale? Una de ellas es la personalización, como ya he comentado. ¿La personalización qué quiere decir? Pues quiere decir cosas tan sencillas como que me aprendo los nombres del cliente. Quiere decir que cuando viene un cliente nuevo a mi actividad, lo entro en la sesión un poquito antes y le explico lo que vamos a hacer, le pregunto el nombre, le pregunto si tiene algún problema de salud o alguna limitación, ¿vale? Le digo que se coloque en una zona concreta de la sala para que yo lo pueda identificar y le pueda ayudar más, ¿vale? ¿Qué es personalización? También es que cuando entran el resto de clientes presento a los nuevos al resto para que se conozcan. Todo eso es personalización. Personalización es que cuando un cliente no viene le echamos de menos. ¿Vale? Y eso es lo que tenemos que trabajar en el área de personalización. ¿Qué es socialización? Pues socialización es que si tengo 20 personas en una sala haciendo una actividad conjunta durante una hora, en esa hora se tienen que haber tocado, se tienen que haber mirado a los ojos, se tienen que haber llamado por el nombre, tienen que haber jugado o competido. ¿Vale? Eso es socialización. Y no hace falta que haga nada más. Si yo soy capaz de encender esa llama, el resto ya lo hacen ellos. Pero socializar quiere decir que eso tiene que pasar. ¿Vale? Y si personalizamos y socializamos, va a haber muy pocos clientes entrenando solos. Y eso es el engagement que necesitamos para luego construir una oferta virtual. Y eso es lo que genera comunidad o tribu. Y cuando alguien entra en una comunidad, se le presenta
para que la gente lo acepte dentro de esa comunidad. Y las comunidades tienen un líder, que son los instructores, pero tienen que ejercer ese papel. ¿Vale? Y todo eso dentro de un ambiente de diversión, de juego, de competición interpersonal, ¿vale? Y eso es lo que genera una diferencia y lo que va a conseguir que el cliente salga de su casa y diga, vale la pena ir a la instalación a entrenar. Y al final, cuando trabajamos la experiencia, tenemos que trabajar a 6 niveles. Tenemos que cambiar la forma en que nuestro personal piensa y actúa para que sean socializadores y den un servicio personal. Tenemos que cambiar los productos para que sean socializadores y permitan la personalización. ¿Vale? Tenemos que usar la tecnología porque es lo único que nos va a permitir llegar a hacer eso con miles de personas. ¿Vale? Tenemos que fomentar las relaciones. Tenemos que cambiar los procesos y ahora hablaré un poquito de eso. Y finalmente eso nos va a llevar a cambiar las instalaciones. Y llegaremos a la conclusión de que un mostrador en recepción es un obstáculo que no necesita estar ahí. Otro de los aspectos clave para mí en esta combinación entre experiencia y digitalización o home fitness es llevar a las instalaciones lo que el cliente puede hacer en su casa. Pero llevárselo a la instalación mucho más ambientado, con mucha más tecnología, con un componente social y con mucha más diversión. Es decir, en esa línea nosotros hemos creado este nuevo producto en Vivo, que Vivo es un concepto boutique dentro de los clubes, pero hemos creado este concepto que le llamamos Vivo & Go, que es un único saco con un tótem súper tecnológico, con un sensor que conecta el saco con el tótem, para que lo que el cliente haría en su casa con el móvil o con una tele, lo haga en el club en sesiones de 5 o 10 minutos y diga, no, pues salgo de mi casa y voy al club, porque eso lo puedo hacer en el club y además lo puedo combinar con una clase de no sé qué, con un entreno en sala de fitness, con lo que sea. Pero tenemos que llevar la tecnología de casa a los clubes. Pensar que uno de los retos que vamos a tener los próximos años es el mismo que ya tiene el retail, que es sacar a los clientes de sus casas. ¿Vale? Y para eso tenemos que llevar esa parte de esa tecnología. ¿Vale? Entonces, ese es un poquito lo que hemos querido crear nosotros con Vivo & Go y que el cliente está haciendo aquí una sesión que la ve, con lo cual, aunque no haya personal, está interactuando con alguien a través de la tecnología y sabemos que cuando un cliente interacciona, aunque sea con tecnología, ¿vale? Genera engagement. Y esto lo sabemos desde hace muchos años en el sector bancario. Entonces, aunque sea, esta persona ya no está entrenando solo, está con un instructor que le está motivando, dirigiendo la sesión, etcétera, aunque sea virtualmente. Y para ir acabando, me gustaría también hablar de esa parte de procesos, ¿no? Que también creo que es muy importante en todo este concepto de experiencia. Creo que en los próximos años los clubes van a tener que reforzar y decidir cuál es su personalidad. Porque las empresas tienen personalidad igual que las personas. Entonces tendrán que decidir si hacen una clase de ciclo indoor, qué personalidad tiene que tener esa sesión. Y esa personalidad tiene que ser diferente a cómo se hace esa clase en otros sitios. Pero hay que decidir, y eso se decide marcando los procesos. Es decir, ¿qué quiero que pase desde que llega el cliente a la entrada de la sala para hacer la sesión hasta qué pasa al principio, qué rituales hacemos, qué pasa durante el calentamiento, qué pasa después? Y definir muy bien todo lo que tiene que pasar en la sesión. Y que eso sea algo que ayude a personalizar, a socializar y a divertirse. Y que además sea diferenciador. Y la única forma de que los procesos se mantengan a lo largo del tiempo es esta frase que veis aquí. Es controlándolos, es midiéndolos, midiendo. Y hoy estamos en la antítesis de eso, en las instalaciones multiservicio. Hoy un instructor que va a dar una clase, entra a la clase, cierra la puerta y nadie sabe lo que pasa ahí.
Él decide lo que hace, cómo lo hace, la música, la iluminación, decide absolutamente todo. Pero todo eso que él decide afecta a la experiencia del cliente. No puede decidirlo el instructor. No puede, no lo podemos dejar a su criterio, a según cómo esté de estado de ánimo ese día, no puede ser. Tiene que estar marcado en el protocolo qué tiene que pasar en cada momento de la sesión, qué tipo de música o qué música tiene que ser, cómo tiene que estar la iluminación de la sala en cada parte de la sesión, cómo es la despedida, cómo es todo. Y además el instructor tiene que entender por qué se hace eso. Porque no vale de nada que le digamos que tiene que preguntar si hay alguien nuevo en la clase si luego no hace nada con esa información. Si preguntas, ¿hay alguien nuevo en la clase? Y 3 levantan la mano y dices, ah, bueno, vale, no sirve de nada. Ahora, si a esas 3 personas les dices, acercaros, venga, oye, la clase va de esto, vamos a hacer esto, dosificaros, quedaros aquí, voy a estar por vosotros, eso tiene sentido, pero para encontrarle el sentido hay que dárselo, ¿vale? Entonces, hay que conseguir definir y especificar muy bien los procesos y luego hay que medirlos porque cualquier proceso que no se mide acaba desapareciendo y además lo hace muy rápidamente. Bueno, hemos estado, si no me equivoco, prácticamente media hora. Daros las gracias. Yo creo que estamos en un momento súper apasionante en nuestra industria, en un momento en el que se van a producir grandes cambios, un momento que podemos elegir el camino de Blockbuster o podemos elegir el camino de Netflix, y que para elegir el de Netflix necesitaremos seguramente algunas de las cosas que os he comentado, que tienen que ver con la cultura de la empresa, con poner el foco en el presencial y a partir de ahí generar lo otro, con cuidar la experiencia del cliente, con ponerlo en el centro, con todas esas cosas. Espero que esta sesión os ayude a reflexionar y nada, os deseo muchísima fuerza y mucha pasión para este futuro emocionante que nos espera.